partidos entonces. Abrazo. Bueno. Ya, bueno chiquillos, eran preguntas generales. Bueno, no sé si saben, pero les informo que por un tiempo, o sea, no sé, bueno, a menos que lo amerite la ocasión, vamos a estar sin dinámicas por estos tiempos, pero si a lo mejor lo merita alguna ocasión, las podemos volver a hacer. Así que vamos a ir directamente al estudio, pero antes de pasar al estudio vamos a hacer una oración. Y le voy a pedir a ver a la Deli, que puede empezar con una oración. Ya, oremos entonces. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este tiempo, Señor, que tenemos para compartir más de ti, Señor, más de tu palabra. Te pedimos que podamos aprender, Señor, que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablarnos, Señor, decirnos en este día, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido por aquellos que aún no han podido llegar, Señor, que tú apresures sus pasos, Señor. Y por aquellos que también no van a poder estar quizás en este día, Señor, que tú también les bendigas, Señor, grandemente. Gracias, Señor, te damos. Dejamos toda nuestra inteligencia, toda nuestra cosa delante de ti, Señor, para que tú, Señor, hagas más que eso, Señor. En tu nombre, amén. Amén. ¿Estás silenciada, Nani? ¿Comenzamos inmediatamente entonces, Dani? Sí. Ay, no me escuchas. Ah, sí, eso No. le había dicho. Dile nada más. Ya. Vamos a comenzar hoy día entonces con una nueva parábola. Disculpen que me haya demorado, estaba atendiendo ahí el teléfono. Y ya vamos en la parábola número 10, página 44, el mayordomo infiel. Y la base bíblica la tenemos en Lucas capítulo 16, del 1 al 15. Yo no sé cuántos habrán, algunos los anoté aquí, pero ahí me van diciendo, por favor, si no los tengo anotados. Pero quiero que leamos la parábola para luego introducirnos a lo que es el estudio. Son 15 versículos, así que yo voy a ir nombrando. El Eliezer va a tener el número 1, la Daniela va a tener el número 2, el número 3 Mónica, 4 Denise, 5 Benjamín, 6 Xavier, 7 Catalina, Mayra el 8, Brian el 9, y ahí está ahí que de no sé quién más está. Yo falté. Ay, no me acuerdo todos los que mencioné. Sí, falta la Connie. Connie, el Pato Sonia ahora último. Yo igual, Gonzalo. Igual, tía, el Dani, tía. Ya. El Pato. Entonces, la Connie, versículo 10, el Patito el 11, Gonzalo el 12 y Daniel el 13. Vamos a comenzar entonces a leer esta parábola, y esta parábola está registrada solo en este evangelio, solo en Lucas, porque las otras aparecen también en los otros evangelios. Ya, vamos a comenzar a leer entonces. Dice parábola del mayordomo infiel. En la NTV dice parábola del administrador astuto, que es como un lenguaje más popular, más sencillo. Comenzamos entonces con el versículo 1. Eliezer. Ya. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ya. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
Le preguntó el siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es más... De nuevo, espérenme. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahí está. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ahí termina esta parábola. Aunque si ustedes buscan en la otra Biblia, se cierra en el versículo 18. Y después comienza el rico y Lázaro. Porque igual estos dos versículos igual aportan a lo que es la parábola del mayordomo infiel, del uso de la riqueza. Ya, lo primero que nosotros vamos a ver ahora es qué es un mayordomo. No vamos a leer el apéndice completo, pero sí vamos a decir algunas cosas para que entendamos más o menos de qué se trata la historia. ¿Quién es este mayordomo? Que es como el, digamos, entre comillas, el protagonista también de la historia junto a los deudores y al amo. Un mayordomo, en la página 70 voy a leer ciertas partes. El mayordomo dice oikos, que significa casa, y nomos, ley. De ahí viene. De allí nuestra palabra economía, que se refiere al buen manejo de la casa. Un mayordomo en los tiempos de Jesús tenían acceso a todos los negocios del dueño y sus honorarios eran bastante buenos, considerando las enormes posibilidades extras de obtener ganancias. Administraban a los criados o siervos, a los cuidadores del animal y demás personas de la empresa. También podían realizar transacciones como préstamos, arrendar tierra, liquidar contratos y demás asuntos. Se esperaba de los mayordomos mucha competencia, ya que era el representante del amo en todo trato comercial. Y lo normal era que junto con administrar los negocios del amo, ellos obtuvieran sus propias ganancias en base a comisiones y triquiñuelas propias del oficio, aunque tal cosa no se aceptara en público ni se considerara parte de su oficio, pero la práctica era así. O sea, ellos podían de alguna manera igual hacer su pillería para poder quedarse con buenas ganancias y obtenían fuertes sumas de dinero a través de las comisiones. Eso era un mayordomo. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. Una persona que tenía a cargo de administrar los bienes de su jefe o de su señor. Y comenzamos entonces con la parábola, el mayordomo infiel. Y comenzamos con la pregunta número 1. Yo voy a ir, los mismos nombres, vamos a ir diciendo ahí. Eliezer, la número 1, ¿qué dice? Dice, número 1. Jesús enseña esta parábola a sus discípulos acerca de la justicia en el uso de las riquezas. Al final termina con un pleito entre él y los fariseos, quienes se burlan de tal enseñanza. Yeah. Número 2. ¿Se acuerdan quién eran los fariseos? ¿Quién eran los fariseos? Eran los que conocían perfectamente la ley de Dios. O sea, la conocían, pero no la obedecían, sino que ellos introdujeron más
algunas tradiciones en cuanto a lo que era la vida espiritual, ¿ya? No vamos a andar como en tremendas explicaciones, pero más o menos los fariseos eran eso, que siempre estaban ahí como tratando de llevar en contra de lo que Jesús decía, porque sus enseñanzas eran totalmente distintas. Y Jesús vino a darle la real interpretación a la palabra de Dios. Ya, número 2, Daniela. Ya. Los personajes de la historia. A, un hombre rico. B, su mayordomo. Y C, los deudores del hombre rico. Ya, aquí están los protagonistas de esta historia, ¿cierto? De la historia que contó Jesús. Número 3, Mónica. No se sabe el nombre del hombre rico ni del mayordomo, pero este rico es un acaudalado, un rico, en griego plousios. Pertenece a la clase económica alta. Ya. Ese es el primer personaje de la historia. Número 4, Denise. Ya. Dice, el problema, el mayordomo es acusado, el mayordomo es acusado. ¿De qué lo acusan? Yo le puse que era que malgastaba el dinero de su patrón. Ya. ¿Alguna otra respuesta que quieran compartir? A ver, Xavier, ¿qué le colocaste? Perdón, tía Chima, pero esta no alcancé a hacer por la semana. Se me empezó a tener muchas cosas. Ya. Escuché bajito. No, lo que pasa es que no alcancé a hacer esta lección esta semana. No pude. Ah, ya, ya. Entonces vas completando ahora. Catalina, ¿qué colocaste en esta pregunta? Le puse disipador de bienes, como desperdiciar o malgastar los bienes de su amo. Ya. ¿Alguien más colocó algo que podamos agregarle o complementar esta respuesta, esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta? Yo puse prácticamente lo mismo. Es que decía disipador y busqué en Google, en Google qué significaba, y había ¿Ya? un diccionario que decía que como alguien que destruye o malgasta como los bienes o algo así. Pero prácticamente lo mismo. Ya. Entonces estamos de acuerdo, ¿cierto?, de que fue acusado. Bueno, yo aquí, de acuerdo a lo que fuera la ley, decía ahí uno de los estudios que complementa decía que estaba siendo culpable de malversación y apropiación indebida de fondos. O sea, eso sería como lo de ahora. Despilfarrar o malgastar los recursos de su señor, decía otro comentario. Pero esa es la idea, de eso era acusado. Número 5, Benjamín. Ya. Ante tal acusación, el hombre rico lo llama y exige entregar la mayordomía. Ya no podrá ser más mayordomo. Ya. Debido a lo que había hecho, ¿cierto?, estaba sentenciado a no ejercer más la mayordomía, a no ser más mayordomo. Y no tan solo de este hombre, sino que no iba a poder ejercer ese oficio, o ese título de cuidar las cosas de alguien. Número 6, Xavier. Ya, dice, el mayordomo se encuentra en serios aprietos, ya que no está acostumbrado a trabajar en otra cosa que no sea la administración de la casa del amo. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya. ¿Alguien podría explicar esto? ¿Por qué él dice cavar no puedo, mendigar me da vergüenza? Yo creo que era porque era lo único que sabía hacer este hombre, como que su trabajo entero había sido ser mayordomo, entonces no sabía otra cosa, creo yo. Ya. Igual Sí. para complementar, yo creo que como que no quería rebajarse a acabar
Acabar, ¿cómo iba a acabar? Si él era una persona que administraba los dineros, algo así pensaba con el Benja. Ya. Más preguntas Yo en realidad creí- que acotación, pero... Ah, no, di Mayra. No, di tú primero. No, es que estaba pensando, es que yo tampoco lo entendí, pero ahora me puse a pensar, ¿no será cavar como de cavar la tierra, trabajar la tierra? Como eso es lo que nos pasa, es más una pregunta. ¿Se referirá a eso? Sí, porque en ese tiempo sí, pues habían trabajos pesados, digamos. Se Y podría como que a lo referir a mejor eso. decía, no, esto no puedo hacer, o no sé hacerlo, no sé, y mendigar me da vergüenza. No sé. Ahora se me ocurre eso porque Ya. no lo había pensado. Ya, dale, Ya, Mayra. Yo creí como que él sentía que lo estaban como desprestigiando. ya. Sí. Entonces, claro, porque él iba a quedar sin trabajo. Pero él estaba diciendo que cavar no puedo. Claro, ahí uno cuando va a leer, claro, los tipos de trabajo eran, mayormente se refiere a los trabajos pesados, que requería fuerza física. Y como él siempre, como decían ustedes, había llevado un trabajo así de dinero, de administrador, no, como que decía que él no estaba preparado, o sea, no iba a poder hacer un trabajo pesado, que requiriera fuerza física. Y el pedir limosna le iba a dar vergüenza. Y ahí vamos a ver lo chistoso de esto, porque le daba vergüenza mendigar, pero no le dio vergüenza hacer otra cosa. Y ahí vamos a ir viendo. Número 7, Catalina. Describa el plan genial que ejecuta el mayordomo para tener cómo sobrevivir cuando entregue la mayordomía. ¿Leo el versículo o no? Si quiere leerlo, sí. Después lee la respuesta. Ya. Dice, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Yo le puse que era como que les rebajó las deudas a los deudores del amo con la intención de que estos como que estuvieran agradecidos y más adelante le devolvieran el favor recibiéndolo en su casa. Como dándole un hogar donde vivir. Ya, muy bien. ¿Otra respuesta? Connie, ¿qué le colocaste a esta? O sea, ¿cuál es tu respuesta a esto? Le puse, iría donde los deudores, rebajaría su deuda sin que el amo supiera, y así le pagaría la deuda a su amo y a la vez también los deudores estarían agradecidos, que cuando lo despidieran entonces, los deudores lo iban a recibir en su casa. Ya. ¿Eso? ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Ya, ¿les quedó claro entonces? Él hizo un plan, ¿cierto? Ejecutó un plan en su mente, lo llevó a cabo inmediatamente porque necesitaba darle solución a su problema. O sea, iba a quedar sin trabajo, por lo tanto debía de alguna manera él asegurar su futuro, no tener problemas más adelante. Entonces, como decían ustedes, él hizo descuento a los deudores de su amo, para asegurar su futuro. El número 8, la número 8, ¿dónde íbamos? Mayra. Ya. Dice, el mayordomo inventa este fraude o pillería pensando, para que me reciban en sus casas. Ya. ¿Se dan cuenta lo contradictorio? Porque él dijo, anteriormente decía que a él le da mendigar, me da vergüenza. Pero acá lo vemos haciendo un fraude de pillería, pero eso no le dio vergüenza. Entonces ya vamos viendo con la mentalidad de la persona que no tiene temor de Dios. Entonces ustedes ya van viendo ahí y van apreciando que ellos ven ciertas cosas malas y
y ciertas cosas buenas y que ante Dios no son buenas. Entonces aquí vemos que él le daba vergüenza, ¿cierto?, ganarse en un lugar pidiendo limosna, pero en ningún momento él siente vergüenza por hacer un fraude y pedrería con las ganancias o con el dinero o con los bienes de su amo. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo. Él buscó una manera de solucionar su problema a través de un fraude, como dice la número 8. Número 9. Brian. Ya. El verso 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Cómo entiende usted esta frase? Que el amo reconoció como la astucia, por así decirlo, del plan del mayordomo. Ya, bien. Otra respuesta, a ver que alguien comparta su respuesta. A ver, Daniel. Yo le puse algo similar, le puse como lo de leer textualmente. ¿Cuál es esa? La 8. No, la 9. La 9. La 9. Le puse como, lo hiciste bien, te escapaste de esta. Como, ¿Ya? mira el roto. Ya. A ver, otra respuesta. Yo le agregué el comentario que tenía abajo en mi Biblia, que decía de que a lo mejor el mayordomo, o sea, el amo, al admirar la astucia del mayordomo, tal vez él también pensaba así o era también como el mayordomo, porque como que vio eso así como, uy, qué vivaracho, qué astuto, como que la admiró. Ya. Ahí se agregó algo más, ¿cierto? Porque detrás de las palabras de este amo, quizás también había, como decía Connie en su comentario, yo igual leí en otro comentario de la Biblia que, claro, porque posiblemente el mayordomo, pero no lo dice acá, había obtenido sus ganancias o su riqueza de la misma manera. Entonces, es como que lo encontró realmente astuto, como decía, y reconoció, como decía el Brian, la astucia de este mayordomo, cómo trató de salir del problema que se le estaba presentando. Ya. ¿Alguna consulta que está aquí? No. ¿Todo se entiende? Ya, vamos avanzando. Número 10. Connie. La explicación de esta alabanza del amo está en el mismo verso, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Ya, ahí se leyó el versículo, ¿cierto? Y ahora al Patito le toca la número 11 para explicar lo que significa este versículo. Ya, yo le puse, los inconversos sabiamente se dan cuenta de su futuro y hacen planes para asegurarlo. Pero nosotros, los hijos de luz, no nos preocupamos de nuestra eternidad con el Señor. Como que no trabajamos en eso, vivimos muy despreocupados. Ya. ¿Otra respuesta a este verso que lo haya explicado? Tía, A ver, bueno, Jorge, yo ¿estás le ahí? puse, sí, Ya. yo le puse que, bueno, yo le puse que los deshonestos son más astutos que la gente honesta, pero también algo que quisiera agregar es que últimamente, o por lo menos desde mi punto de vista, es que todo, por ejemplo, ahora cualquier cosa o un engañito lo hacen ver como astucia. Por ejemplo, eh, en la vida cotidiana, por ejemplo, eh, no pagar la micro, por ejemplo, o subirse por la puerta de atrás. Algunos lo justifican, dicen que no es deshonesto, sino que es ser astuto. Entonces, yo ahí podría ver desde alguna cosa, porque
confunden la astucia o sea, disfrazan la deshonestitud, si está bien, si existe esa palabra, con astucia. Sí, toda la razón. Sí. Por eso es que anteriormente estábamos diciendo que posiblemente, según los que comparten ahí las personas, sus comentarios en las Biblias, claro, decían que posiblemente el mayordomo, los deudores y el mayordomo, los deudores y el amo eran iguales de fraudulentos. Entonces, por eso es que, porque también los deudores fueron cómplices de lo que hizo el mayordomo, o sea, le aceptaron lo que hizo. Entonces, al final los tres están dentro de la misma categoría del fraude. Y como decía el Patito, claro, y lo que decía Jorge, sí, se ve como astucia, lo ven como astucia, algo que está ante los ojos de Dios incorrecto. Este versículo, si ustedes se dan cuenta, hace una separación. Los hijos de este siglo, ¿quiénes son? Los que no conocen a Dios. El mundo. ¿Ya? ¿Ah? El mundo. Los que no ya, los hijos de este siglo, mundo, ya. Y los hijos de luz, Los otros. ya. Los hijos de luz son ciertos los cristianos. Por eso es que dice que los hijos de este siglo, o sea, los pecadores o los del mundo, son más astutos o más sagaces que los hijos de luz, o sea, nosotros, los que hemos conocido a Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí a través de toda esta parábola y este versículo. Y claro, pues como dicen ustedes, a veces ellos son más astutos que nosotros, pero para cumplir su objetivo, lo que decía el Patito, para cumplir sus propósitos. Ellos son perseverantes. Yo aquí le había colocado que ellos tenían una actitud de perseverancia y buscan lograr lo que planificaron, y muchas veces los hijos del Señor no son así, o no somos así. Entonces, de ahí vamos a ver que realmente en la número 2 y 13 también está aplicado este versículo, como para que podamos entenderlo mejor. La número 12 le corresponde a Gonzalo. Tal movida es de astucia económica y le puede abrir puertas cuando se le cierren las del amo. Seguramente esto fue lo que alabó el amo, la astucia previsora. Fue una maniobra egoísta y camuflada, pero al fin de cuentas de mucha astucia. Es como el lobo recitando poemas a la abeja. La astucia también da de comer. Ya. Ahí está explicado un poco y seguimos con el número 13, que ahí también nos sigue explicando un poco el porqué de la actitud del amo igual. A ver, Dani. Dice, el rico alabó al mayordomo de justicia, porque actuó sagazmente. No lo absuelve ni lo perdona, pero lo encuentra muy astuto. Es un reconocimiento verbal ante la astucia o sagacidad del mayordomo. No alaba su pillería o fraude, sino su astucia para prevenir el futuro, ya que hizo cuentas y su truanería lo llevó a comportarse bien avispado y vivaracho. Es una buena lección sacada de un mal ejemplo. Ya. ¿Qué es lo que es truanería? ¿Alguien buscó lo que significa truanería? En la Biblia sale también esa palabra. Ya. La truanería tiene que ver con la estafa, con el engaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este rico, este hombre rico? Elogia la política del mayordomo. O sea, como él, como para señalar el cuidado que muestran los hombres del mundo. El cuidado, como decía aquí, para
para lograr y para asegurar su futuro. Este era un hombre inteligente, pero de acuerdo a los principios de la sociedad, no de acuerdo a los principios bíblicos. Estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿cierto? Que eso es lo que se estaba alabando, por la inteligencia, la astucia, pero de acuerdo a los parámetros del mundo. La número 14. Jorge. Dice, el verso 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas mundanas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Yo le puse que es como una invitación a que vivamos no de lo material, sino de lo eterno. O como de alguna cosa, o de alguna otra forma poder experimentar cómo es despojarnos de las cosas materiales para poder vivir las cosas que son en este contexto cristianas. ¿Ya? ¿Alguien respondió o quiere compartir su respuesta? Esta parábola, si ustedes se dan cuenta, es un poquito más complicada, porque yo me acuerdo que también cuando hicimos el estudio era difícil como llegar a las conclusiones, porque es como que se enreda de repente un poco, pero yo creo que ustedes lo van entendiendo a medida como lo van explicando. No sé si alguno tiene la NTV por ahí que pueda leer el versículo 9. Yo la tengo. Yo lo tengo bien. Vaya, Ya. Ya dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Ya, ¿qué versículo era ese? El 9. El 9. Ya. ¿Se dan cuenta que ahí yo encuentro que ahí está como más claro? No sé si ustedes lo entienden. Sí. ¿Ya? Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Entonces aquí, porque aquí es el que habló Jesús, porque Jesús en ningún momento estaba elogiando la deshonestidad del hombre, del mayordomo, sino que lo usó como una ilustración para mostrarnos que hasta los hijos del mundo o los malos de este mundo son más astutos para protegerse del mal que se viene, decía un comentario, como que son más astutos, como que previenen el futuro. Y nosotros los hijos del Señor que sabemos y tenemos un futuro asegurado, no somos tan astutos para eso, para trabajar con el propósito de lo eterno. Y aquí está hablando muy claramente, porque esta parábola nos habla del buen uso de las riquezas. De eso nos está hablando esta parábola. Entonces, claro, este hombre usó las riquezas para ganar amigos, dice. Y ahí salía en un comentario y decía, ¿cuántos de nosotros estamos usando nuestras riquezas para que otros alcancen a conocer, o conozcan a Cristo? Entonces ahí nos hablaba como qué quiso decir Jesús. La forma en que se administra, la forma en que se administra lo que se tiene es lo que quería decirnos Jesús. De qué forma nosotros la estábamos usando. De alguna manera. Sí. Ahí cuando habla de como riqueza se refiere en lo literal, como al dinero, o también pueden ser riqueza, no sé, en talentos, en dones. Es que uno podría aplicarlo a eso igual, pero aquí está hablando ganar amigos por medio de las riquezas, o sea, riquezas, dinero, porque de alguna manera está hablando de que los fariseos
en alguna medida yo leía un comentario y decía que los fariseos pensaban que mientras más dinero tenían o más posesiones, es como que tenían el favor de Dios, o sea, eran los más espirituales por el hecho de tener dinero. Esa era la mentalidad de los fariseos. Entonces, mientras más dinero tenían, es como que Dios estaba más cerca de ellos. Y los que no tenían es como que Dios realmente no lo había, lo veían como un premio a la riqueza, como un premio de parte de Dios. Entonces esa era la mentalidad, pero se está hablando de riqueza, de dinero. De dinero. Entonces, claro, aquí Jesús dice ganar amigos por medio de la riqueza, de la riqueza injusta, se refiere al dinero de este mundo que de alguna u otra manera es un dinero injusto. Porque todo lo que llega a las personas... Claro. ¿Se refiere como a las riquezas materiales en el fondo? No, para saber si entendí bien. Porque, bueno, es como a través de lo material ayudar a otros. Exacto. Es como que a través de lo material, por ejemplo, este hombre le hizo un descuento a ellos, o sea, le hizo un favor a ellos. Entonces después quedaron como amigos, porque cuando él ya no fuera no iba a ser mayordomo, iba a ir a sus casas y podía ser atendido por ellos, y de alguna manera le iban a dar la mano, como dijo uno de ustedes, le iba a tender la mano en los momentos de necesidad. Pero nosotros deberíamos usar el dinero con la misma astucia que él, o sea, el dinero que el Señor nos da en favor de que otros conozcan a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos un día también estén allá en el cielo, y cuando nosotros vayamos al cielo es como que ellos nos reciban. Así lo explicaba uno de los comentarios que a mí me gustó. Es como que si yo uso la riqueza en favor de que otros conozcan a Cristo, esos mismos que van a conocer a Cristo un día también van a estar en el cielo, como que nos van a recibir. Así lo explicaba el hermano, que a mí me gustó porque así lo entendí mejor. No sé si se entiende el versículo 9 que quiso decir Jesús. ¿Chimi? ¿Me escucho o no? Sí. Ya. Sí. La verdad, yo me había costado mucho entender este versículo. De hecho, creo que en el estudio anterior también, pero no me acordaba cuál había sido la respuesta. Y ahora cuando lo leí de nuevo también como que no me calzaba, decía, pero ¿cómo? Es como que le está diciendo como hagan lo malo, así como que eso se da a entender en un primer, así como sean injustos, no sé, engañan al resto. Pero claramente no, pues entonces después más abajo, voy a hacer un spoiler, como que aparece que este versículo, como a fin de cuentas era una ironía que estaba diciendo. Como que realmente no quería decir eso, realmente no quería decir así como engañan al resto para que, claro, eso que dice la Mayra, como que era una ironía nomás, no pensé que se podía como sacar otra cosa, como por ejemplo lo que usted mencionaba de usar eso para poder llegar a otros, como las riquezas terrenales para poder llegar a gente del mundo. Yo pensaba que era solamente como una ironía y que les decían así como no se preocupen de las cosas terrenales, sino que preocúpense de lo eterno, como de lo que realmente importa. Así como no sacan nada con preocuparse de lo terrenal si al final esas cosas no le van a asegurar la eternidad. Como que así lo entendí yo. No sé si estará bien. Yo pensé como mientras iba ahora hablando ustedes, pensé en hace poco salió una noticia de un caballero que era cristiano, que como que cubrió la deuda de algunos universitarios. Y pensaba en este hombre y yo decía, a lo mejor, bueno, muchas personas tienen necesidades no solo espirituales, sino también en lo material. Y yo creo que aportar en lo material desde tu visión cristiana, como en misericordia, en el amor del Señor, también lleva a que las personas se cuestionen por qué alguien sin conocerlo le ayuda. Y yo creo que también es un reflejo de lo que Jesús hacía, o sea, él iba, pero también cubría las necesidades de la gente. Y a través de eso la gente lo aceptaba a él como el Salvador. Sí, es un buen ejemplo. Y como decían ustedes, claro, uno puede analizarlo y sí, pues fue una ironía también, una ironía porque él estaba hablando a los discípulos. Aquí el versículo 9 está dirigido a los discípulos, ¿cierto? Después de haber sacado la ilustración, ¿cierto? Le dice Jesús a los discípulos, ganá amigos por medio de la riqueza injusta para que cuando esta falta nos reciban en la morada eterna. O
se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Y por qué sabemos que es de la riqueza? Por lo que viene más adelante, de la pregunta 15 en adelante, quizás nos va a quedar un poco más claro a lo que quería llegar Jesús. Número 15. Volvemos entonces a Eliezer, que comience a leer la número 15. Tía Chimi, igual creo que está Franquito y la Jenny, para que lo agreguen. No sé si están escuchando. ¿Ya? Ya. Yo como no me ubico aquí, estoy con el teléfono. Ya. ¿Está la Génesis? Si no, ella lee la 15. Ah, dijo que estaba oyente en el mes. Ahí está Pucha, el yo pensé que oyente. estaba. Franquito no sé. Ya. Pero igual está ahí conectado. Está el tío José también. Hay un tal José, dice el Brian. Sí. Ya. Vamos a hacer leer al tal José el número 15. Es un poco larga, sí. Uy, hay varias. No. Ya. José, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. La 15. Yo quería decir algo antes de continuar con respecto a la anterior, que tengo aquí un comentario que dice que así como el mayordomo las había usado para ganar amigos, las riquezas, ellos debían utilizarla para llevar a otros a difundir el mensaje del reino, para que la gente creyese y lo aceptase. Entonces, esto sería un uso sabio de las riquezas. Así, cuando esas riquezas materiales se acaben o lleguemos al final de nuestra vida, haya personas en las moradas eternas del cielo, como fruto de nuestra labor aquí en la tierra. Eso, con respecto a lo pasado. Sí. Sí, Ya, entonces, la 15 dice, luego de esta frase Jesús amplía su enseñanza. A, es que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. B, el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injusto no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno servir puede a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya. Exactamente. Eso es lo que quería enseñar Jesús. Entonces, en la número 14, como decía ahí, ¿qué quiso decir Jesús? Claro, Jesús dijo que así como los hombres las personas usaban la riqueza para su beneficio, nosotros tenemos que usarla para que se difunda el evangelio. Pero acá nos está explicando claramente lo que quería Jesús enseñarle a sus discípulos, en que ellos debían administrar bien su riqueza o lo que tenían, ¿cierto? Porque lo poco que tenían, en lo poco que podían ser fieles, ellos, si el Señor les daba más, también lo iban a hacer, ¿cierto? Y en la E dice, ninguno puede servir a dos señores. A eso los quería llevar Jesús a los discípulos. A que las riquezas son una cosa y Dios es otra. Pero aquí no está diciendo que las riquezas son malas, ¿ya? Sino que cuando lo tenemos como Señor en nuestras vidas, como que una devoción por la riqueza, un amor por la riqueza, ahí la riqueza se convierte en algo malo. Entonces, por eso es que el Señor dice, y en Mateo me parece que no me acuerdo si tengo la cita, donde habla de esto, de que no, la riqueza se opone en total, el amor a la riqueza se opone totalmente, o amamos la riqueza o amamos el dinero. Está en Mateo, sé que está en Mateo cuando él decía que o vamos a estimar a uno y vamos a despreciar al otro, pero nunca vamos a poder tener amor por Dios y por la riqueza al mismo tiempo, no, o vamos a amar a unos o vamos a amar a otros. Por eso es que el Señor aquí a los discípulos le está enseñando
la administración de lo que Dios les concedió a cada uno. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Ya. Vamos avanzando entonces. La número 16. Vamos con el Eliezer entonces. Bueno, la 16 dice los versos 16 del 10 al 12. Repiten varias veces la palabra fiel, fieles. La repiten 4 veces. Y la palabra injusto, injustas, la repiten 3 veces. Ya. Daniela, número 17. Al tiro. Ahí habló Franquito que dijo y yo. Ya, pero voy a responder yo. Ya, ahí le vamos a Ya, dar la... ya. Dice 17. Ah, uy, te no marqué. Chuta. Ya dice el mayordomo. Pues, aquí me pilló porque no la puedo hacer entera, pero yo diría que, bueno, en este caso, de verdad me pilló así como que pensé que lo había hecho. Ya. El mayordomo sí fue fiel, no fue fiel. Es que ¿Qué piensas tú? según la Reina Valera, como que entiendo que no, como que en este caso como que no fue fiel, pero no sé si está bien. Ya, Que hizo está cosas bien. como que son injustas. Sí, mira, es que Ya. hice la tarea a última hora, sí, por eso no la hagan a última hora. Y dicen tal Jesús, en tal sentido, Jesús aplica el término fiel cuando alguien sirve a Dios y el concepto injusto a quien sirve a las riquezas. Ya, según entiendo yo, no sé si está bien porque no la pensé bien, sería Sí, que no fue no fiel está... porque hizo algo injusto. Sí, está bien. Infiel, injusto. Son las que había que marcar. Ya, y en la número 18 es donde tenemos que explicarla. ¿A quién le corresponde? A Mónica. Al Franco. Número 18, la más fácil. Ya, gracias, tía. Ya, dice, explique con sus palabras, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No, lo que entendí yo por esta frase, quiere decir que la riqueza es como una tentación del mundo. Las tentaciones del mundo es el mal, obviamente. Entonces, uno no puede amar a Dios y querer el mal. O sea, explicar que uno no puede seguir a Dios, pero a la vez querer las tentaciones del mundo, querer lo que está mal. Ya, ya. Muy bien. ¿Quién quiere compartir su respuesta? Yo lo relacioné con el pecado y Dios. Le puse que siempre serán fuerzas opuestas que ocuparán o intentarán tener mayor presencia en tu vida. O sea que es como que si tú quieres más riquezas, la riqueza se va a transformar en tu Dios. Pero si tú prefieres a Dios, obviamente Él va a ser el que tienes que seguir para adelante. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir esta respuesta o su respuesta? Yo le puse en resumen que teníamos que elegir nuestra principal prioridad. Ya. Muy bien. Entonces, la pregunta nos está haciendo, primero nos presentan dos posturas, el servir a Dios o a la riqueza. Nos presenta dos posturas totalmente opuestas. O amamos a Dios o amamos la riqueza. No podemos amar a ambos. Entonces, no podemos ser leales con ambos. Por eso es que lo material deberíamos verlo como una bendición, una añadidura de Dios, lo que Dios nos da, pero nunca que esas posesiones o bienes tomen el lugar de Dios, como decían, poder optar siempre por el amor a Dios y ver las riquezas como un medio para, no un fin. Y nos explicaban ahí también, yo leí varias cosas ahí que nos ayudan a entender un poquito más las preguntas estas que a veces están como complicadas, pero veo que ustedes ya van manejando ciertas cosas, porque eso está bien. Vamos avanzando y todos vamos
vamos aprendiendo. Número 19. Mónica. Ya. Dice, la palabra riquezas alude a ganar riquezas por medio de un ídolo falso, supuestamente el dios de las riquezas, al cual se sometían los que querían enriquecerse a cualquier costo, incluyendo la injusticia. La frase de Jesús en el verso 9 es una ironía. Da a entender que es lo opuesto de ella misma. Es como si dijera, sigan ganando amigos con pillerías por medio de riquezas injustas, a ver si esos amigos los recibirán en el cielo. Es una indirecta directa a los fariseos, quienes eran ávaros y pillos. Ahí ves, está explicado la ironía de Jesús para los fariseos, no era para los discípulos, era para los fariseos. Y a los discípulos él le estaba enseñando una verdad de cómo administrar lo que Dios les da. Número 20. Denise. Ya, dice, el verso 16-14 nos informa que habían otros personajes escuchando a Jesús. Ellos son los fariseos, a los cuales se les describe como avaros. Avaros. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Avaros, sí decía, parece que decía algo más de ello. Que eran avaros. Bueno, ahí nosotros la otra le agregamos que también eran que se burlaban del Señor, porque dice que se burlaban, pero sí la palabra correcta ahí es avaros, que a eso nos estamos refiriendo. 21. Benjamín. Ya, ¿qué significa avaros? Le puse que corresponde a una persona que quiere poseer muchas riquezas y ama mucho el dinero. Ya. ¿Alguien buscó otra definición una definición de avaros? Igual encontré otra, que dice que es una Ya, a ver. persona poco dispuesta a gastar dinero. No le gusta soltar la plata, amarrete. Mano guagua. Sí. Ese es el complemento, ahí se complementa la respuesta. Entonces, ¿qué sería una persona avara? Apretado. Un tacaño. Ya. Uno que anhela tener mucha riqueza, quiere tener harto, pero no compartirlas con nadie. O sea, es para él nomás. Entonces, ahí tenemos a las personas avaras. 22. Vamos, Xavier. Estos religiosos, al oír la parábola, ¿se arrepintieron de su avaricia o se burlaron de Jesús? La respuesta es: se burlaron de Jesús. Ya. Muy bien. La número 23, Catalina. Al ver esa reacción de burla, Jesús los increpa duramente. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ya. Ya entonces, aquí los fariseos, ¿cierto? Se justificaban a sí mismos. Ellos pensaban que eran personas muy buenas. ¿Qué significa abominación? Porque aquí está hablando a los fariseos que tratan de justificarse. A lo mejor sí, pues delante de los hombres los fariseos eran personas buenas, pero Dios conocía el corazón de ellos. Ya el Señor Jesús conocía muy bien las motivaciones de los fariseos. Y los tiene delante de Dios, dice, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es abominación? Rechazo. Ya, rechazo, sí. Rechazo o condena, ¿cierto?
y ahí decía el diccionario una condena enérgica de algo que causa repulsión, dice, cosa que provoca rechazo o condena. Número 24. Mayra. Dice, Jesús condenó en ellos su forma infiel de servir a Dios, ya que lo hacían por avaricia. En tal sentido, los fariseos eran tan infieles y astutos como el mayordomo de la parábola. Ya. Y ahí entendemos, ¿cierto? Eran infieles y astutos los fariseos como el mayordomo de la parábola, ¿cierto? Que no estaban administrando, eran infieles en administrar lo que Dios le había dado y a la vez, ¿cierto? Actuaban con astucia, usándolo de manera equivocada, queriendo el dinero para ellos, no más las riquezas para ellos. Ahora, la idea central. Brian, ¿qué colocaste ahí en la idea central de la parábola? Que por un lado, a quien hay que servir es a Dios y no a las riquezas. También que hay que aprovechar estos recursos o sea, nuestros recursos y aprovechar como usar esta astucia en cosas buenas, no en cosas malas. Ya. Daniel, ¿qué colocaste en la idea central? Puse, tenemos que guiarnos por el camino de Dios y no por el del mundo. No tentarnos con las riquezas, porque nos desvían del camino de Dios. Ya. Xavier. ¿Cuál sería la idea central? Usar las riquezas que nos da Dios para ayudar a los demás. Algo así. Ya. Catalina. Yo le puse que es como una reflexión sobre qué estamos priorizando y que también confronta como nuestro servicio a Dios, como si realmente se ve, o sea, como si es genuino a través de nuestras obras, como si se ve reflejado realmente. Ya. Mayra. Yo ¿Cuál no le fue tu idea escribí, central? pero me voy ¿Ya? por el hecho de que tenemos que aprovechar esas riquezas porque, por ejemplo, el teléfono es una riqueza, pero si la utilizamos para, por ejemplo, no sé, en Instagram subir versículos o cosas así, lo estamos aprovechando esa riqueza para servir a Dios. Pero si nos guiamos por otras cosas, entonces al final estamos cayendo en esa tentación y no siguiendo el camino de Él. Eso. Ya. Bien práctica su respuesta. Ya, muy bien. Benjamín. Ya. Le puse que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y no las riquezas terrenales. Y puse un versículo que dice, porque ahí donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Muy bien. Ese es uno de los versículos que apoya esta parábola igual. Muy bien. ¿Alguien más de los grandes que quiera compartir su respuesta? De los jóvenes. Bueno, hay varias cosas que se pueden desprender de la parábola, pero como lo que Dios habló a mi corazón fue como de la fidelidad en lo poco. Yo creo que lo vi como reflejado en lo práctico, en lo cotidiano, en lo que nos pasa en el día a día. Generalmente en nuestros trabajos, en este caso, o en el colegio, los que están en el colegio. No sé si a alguno le ha pasado, pero que se ha visto confrontado como a no ser fiel a Dios, pues, a transgredir como tus virtudes, ¿cierto? Lo que te han enseñado tus padres, lo que has aprendido de la Biblia, ¿cierto? Que sabemos que no le agrada a Dios. Entonces yo creo que en esa fidelidad en lo poco, que tal vez puede ser un detalle, en una mentira pequeña, pero como que en eso tenemos que ser fiel a Dios y también se va a ver nuestro testimonio también
y al final la gente que nos rodea está viendo a Jesús en nuestras vidas. Así que eso al menos Dios habló a mi corazón. Ya, muy bien. Sí, podemos aplicarlo de diferente manera. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Yo igual, Mónica. A ver, ya, Denise. ya. Que, o sea, como una reflexión para mí, en verdad, pero ponía o amo a Dios con todo mi corazón o no lo amo, una cosa así. Porque en verdad ahí es clara la parábola, pues no se puede servir a dos señores, por así decirlo. Entonces ponía por una parte eso, pues, tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Y lo otro de no acumular riquezas. Y pensaba en las riquezas que Dios nos ha dado, yo pensaba en los talentos, el conocimiento de Dios, yo pensaba, para mí personalmente, pensaba, Denise, ¿de qué te sirve estudiar tanto la palabra? Yo decía, estudias libros, lees libros, estudias los estudios bíblicos de los jueves, de los sábados, estás estudiando, das temas y todas las cosas. Yo pensaba, ¿de qué te sirve todo eso si no eres capaz, por ejemplo, de decirle a otra persona este mensaje que tú tienes, po? Tienes tanto conocimiento, tanta sabiduría que Dios quizás te ha dado, pero ¿cuándo tú lo vas a entregar a otra persona? ¿En qué momento eso se expande al reino que el Señor nos dejó al final, pues, que era expandir su mensaje a los demás, pues? Y me quedaba con eso al final, pues, de sí, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber de lo que el Señor nos dejó, de su palabra, pero que también tengo que aplicarla. Tengo que decirle al otro, al que no conoce a Dios, de que también Dios lo ama a él, pues. Yo creo que eso es lo que más me quedé con todo esto, pues, que no debo acumular esas riquezas solo para mí, porque yo me enriquezco, aprendo tanto de la palabra, me lleno de Dios, pero que también esa no lo tengo que acumular para mí, sino que tengo que darlo al resto, pues, decirle a otro. Ya. Y a Mónica que le había dicho que compartir igual. Yo le puse que debemos ser fieles en administrar lo que Dios nos entregue, sea esto mucho o poco ante nuestros ojos, y que el favor de los hombres no nos va a salvar de la condenación. Entonces podemos ver una parábola que es bastante difícil. Nos costó, yo me acuerdo que en ese tiempo nos costó, a mí me costó. Después uno sigue estudiándola y va entendiendo mejor. Pero sí, nosotros podemos aplicarle y sacar muchas enseñanzas para cada uno, lo que decía Connie, está bien, lo que cada uno, una porción para cada uno. Entonces, pero aquí frente a la parábola que Dios nos está entregando, es que nos está confrontando a nosotros cuál es mi actitud frente a las riquezas o a la que tengo materialmente. ¿Cuál es mi actitud frente a las cosas que tengo? ¿Amo las cosas que tengo o amo a Dios? Entonces, y que en sí, la riqueza, digamos, entre comillas, lo que tenemos si nosotros lo estamos compartiendo. El hecho de que, a ver, me gustó que la Mayra dijo un ejemplo práctico. Por ejemplo, tú inviertes, tienes tu dinero, compraste, no sé, una Biblia y se la regalaste a alguien, estás invirtiendo, estás usando tu riqueza para que otro, ¿cierto?, se pueda instruir en la palabra. Estás usándolo para algo eterno. Tu dinero, a ver, en la iglesia hay hermanos que colaboran con misiones y entregan, sea mucho, sea poco, la cantidad no importa, pero están aportando para que el reino de Dios siga creciendo. Es una manera de invertir en lo eterno. El hecho de que yo pueda, no sé, de repente ayudar al necesitado, sin a veces dar un testimonio de que soy cristiana, pero vi una necesidad y me desprendí de algo que era mío y lo comparto, estoy invirtiendo en algo. Porque mi propósito es mostrar a Cristo a través de todo lo que tengo, a través de todo lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a todo lo que Dios me ha dado? En cuanto a la parábola, a la riqueza, al dinero, a lo que yo manejo. ¿Estoy haciendo el uso correcto? ¿Estoy siendo fiel en lo poco y Dios un día me va a entregar mucho? No sé. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser fiel. Pero también aquí hablaba
de que nosotros tenemos que usar esas riquezas para lo eterno. Entonces, eso que no se nos olvide, ustedes son jóvenes, ustedes se están proyectando a la vida, ustedes están pensando en que voy a estudiar esto y voy a hacer mi futuro, pero nunca se olviden de que todo lo que puedan lograr en cuanto a dinero, en cuanto a riqueza, es para compartir y que el reino de Cristo siga avanzando. O sea, nunca olvidarnos de eso, de que el dinero y las cosas materiales van a quedar acá, no se van a ir con nosotros un día a vivir en el cielo, sino que las cosas van a quedar acá. Pero Dios nos dio la capacidad para administrar lo que tenemos. ¿Cómo lo estamos administrando? Esa es la gran pregunta. Lo que yo tengo, incluso lo poquito que pueda tener, lo estoy compartiendo para extender el evangelio, para mostrar el amor de Dios a través de una ayuda a alguna persona que lo está necesitando. Por ejemplo, la ayuda esta que le vamos a dar a las niñas del hogar. Estamos invirtiendo en lo eterno. Estamos entregando una ayuda a las personas que quizás no podemos ni siquiera tener un contacto personal con ellos, pero estamos mostrando, ¿cierto?, a través de lo que vamos a hacer, el amor de Cristo. Entonces estamos invirtiendo en lo eterno, no estamos desprendiendo de cosas. Tenemos que ayudar en algo, tenemos que aportar en algo. El comprar un librito, el comprar no sé, algo que pueda llegar a las personas que no conocen a Cristo, estamos invirtiendo. Entonces no nos olvidemos de eso, que aparte de los talentos, las capacidades, también Dios requiere, no Dios, la obra de Dios requiere de dinero para seguir avanzando. Y a veces, como digo, Dios le va a dar quizás mucho, poco, no lo sé, pero lo que tenemos que ponerlo en las manos de Dios, ¿ya? Esa es la, y que no seamos como el ejemplo que da Jesús a sus discípulos, por este mayordomo, que quizás invirtió, hizo y deshizo y nunca podamos dejarnos llevar por los parámetros de la sociedad, ¿cierto? Siempre ser honesto en todo, en lo mínimo. Nunca quedaron ni con 10 pesos, digo yo, ni con 10 pesos que no es mío, no tengo que quedarme. ¿Por qué? Porque Dios ve todo, las personas no, pero el Señor conoce nuestra actitud y lo que hacemos. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta parábola, que nos enseña también cómo estamos siendo buenos o malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que vamos a dar gracias a Dios. Le voy a pedir a Connie que ella nos guíe en un momento de oración y de gracias por este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Padre Celestial. Gracias porque dentro del ajetreo de nuestra semana, Señor, tú nos permites y nos bendices, Señor, y nos amas, Señor, a través de estudiar tus palabras, Señor. Qué maravilloso, Señor, es poder saber lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor, conocer tu voluntad, Padre Celestial, reconocerte a ti a través de tu palabra, Señor, cuando tú te muestras a través de ella también, Padre Celestial, y conocerte un poco más, Señor. Te doy tantas gracias, Padre, porque también podemos compartir, saber de los chicos, Señor, de las chicas durante la semana. Y, Señor, te pido que así como tú nos hablas personalmente, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos dé vuelta, Señor, ahí en nuestra cabeza, Señor, para que llegue a nuestro corazón, para que haya un cambio, una transformación, Señor. Si tal vez hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar, Señor, sé tú trabajándolo, sé tu Espíritu Santo, Santo convenciéndonos de nuestro pecado, tal vez, Señor. Y te pido, Señor, que podamos atesorar tu palabra en este tiempo en que podemos estudiarla, que podamos estudiarla libremente también, Señor, y que podemos juntarnos a través de este medio, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros que se pudo conectar hoy día y a quienes no lo han hecho, Señor. Te pido que tal vez si están desmotivados o desmotivadas, Padre Celestial, tú les animes, que tal vez nos uses a nosotros también para motivarles, Padre Celestial, y que puedan valorar estas instancias también, Señor. Te doy gracias por todo, guárdanos, cuídanos, Señor, durante esta noche, Señor, y el resto de esta semana. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber Gracias a estado. usted, tía.
Pequeños los avisos de siempre, el sábado a las... ¿Sábado qué hora? 6 de la tarde. Ya, muy bien. Sábado a las 6 de la tarde, nuestro culto de juveniles. Los domingos la prédica al mediodía con el pastor. Los miércoles los tiempos con Dios a las 7. Y el otro jueves seguimos con los estudios de las parábolas para que igual vayan revisando las lecciones que vienen. Así que eso, yo creo que ya estamos despedidos. Así que ahí que tengan una buena noche. Ya me vino el cansancio. Bendiciones a todos. A descansar. Que Dios te quede. Chao, chao. Como que ahora me Chao. viene. Chao, chiquillos, Buenas que estén noches. bien. Adiós. Un buen término de semana. Adiós. Bye. Igual. Adiós. Bye, bye. Chao, amiguita.